Televidente, una feliz noite e bem-vindo em nosso programa Boa Noite Corsao. Um prazer grande para nós estar junto com vocês hoje, compartilhando a trove uma hora de informação e de entretenimento. Ainda de nosso sentimento, de nossa alegria de celebração de 63 aniversário, que ayer a Telecorsao a disfrutar com o inteiro povo de Corsao, compartir com o inteiro povo de Corsao uma celebração mediante uma programação especial mais a 12 meses. A trove que ratificar nossa gratidão para o povo de Corsao, seus 63 anos de sostém para o Telecorsao. Nosso invitado hoje, embajador Pablo Antonio Rebolledo Schloss, está cónsul general de Colombia na Corsao e nós está em conversação com o embajador Rebolledo por de basta dia passado. Passou de maneira bastante usada, 20 de julho, está a fecha aniversário de independência de Colômbia. E dentro do quadro de independência de Colômbia, embajador junto com seu equipo de trabalho a organizar diferente atividade conducente a seminário que vai estar a culminação do processo aqui, e esta é uma boa maneira para celebrar, comemorar a independência de Colômbia com seminário para compartir com a comunidade colombiana na Corsao de processo de intercâmbio de conhecimento, processo de reunião grato, pero com resultado sumamente importante. Mita switch para español para nos conversar con nuestro invitado, embajador Rebolledo. Un placer, un honor tenerlo acá con nosotros. Muchísimas gracias por la visita. Qué gusto, Germán, estar nuevamente en tu programa, la cual me complace muchísimo. Le extiendo a toda tu audiencia un saludo muy especial de mi parte y muy complacido de estar acá para compartir contigo y con tu audiencia tan respetable y tan amplia que hay acá en la isla, una iniciativa muy interesante que está desarrollando el Consulado de Colombia acá en Curazao. ¡Qué bueno! Es aprovechando nuestro marco de nuestra independencia, que fue el pasado 20 de julio, hemos tenido la iniciativa de hacer un seminario dirigido a la población de colombianos que habitan la isla, independientemente de su condición por la cual está acá en la isla, que se va a denominar colombiano, crea oportunidades, tú eres el potencial, crea oportunidades, rompe barreras. Este seminario va dirigido, como lo acabo de mencionar, a toda la población colombiana que esté en la isla. Este seminario se va a llevar a cabo el próximo 12 de agosto en el Centro Comercial Sambil, local 130. ¿Cuál es la idea de este seminario, Germán? Esto lo considero que es muy importante. Esta es una oportunidad de acercamiento del consulado con la comunidad de colombianos para que a través de los expositores que vamos a tener, que son fundamentalmente unos coach, unas personas que están capacitadas, preparadas a nivel internacional, para que puedan darles una serie de herramientas de crecimiento personal, crecimiento empresarial y ver las oportunidades de que puedan aportarle a la isla tanto los beneficios para la isla como tal, como los beneficios para ellos mismos. Es una parte muy importante que los migrantes se acoplen a la ciudad, al país donde viven, para que haya un crecimiento mutuo, un aporte hacia la sociedad, y la sociedad al mismo tiempo le genera una serie de oportunidades. Por ello es que vamos a contar, al mismo tiempo que vamos a tener estas personas que son motivadores, contar también con representantes de las diferentes autoridades de la isla que nos comenten cómo son las oportunidades que va a haber. Esperamos contar con la participación de Migración de Curazao, contar con el Ministerio de Desarrollo Económico,
para la generación, las oportunidades de empresa. Contamos con un experto justamente en el tema de cómo desarrollar una empresa pequeña. Al mismo tiempo, también vamos a tener una participación muy honrosa del Ministerio del Trabajo, en el cual explican cuáles son los pasos y procedimientos para que efectivamente pues, las personas que estén totalmente regularizadas y tengan esa oportunidad de generar un empleo, de vincularse a una compañía determinada. Porque nosotros lo que queremos, y es nuestro convencimiento, que la migración tiene que ser una migración regularizada, una migración ordenada y que sea de mutuo beneficio para la comunidad en general. Este va a ser un seminario muy interesante, va a ir de las 2 de la tarde, del día 12 de agosto, como les he estado comentando, en el Centro Comercial de Sambil, y va a tener una extensión hasta las 7 de la noche. Al mismo tiempo vamos a tener la presencia y compañía de un grupo de colombianos que llegaron acá hace un determinado número de años y empezaron a generarles esas oportunidades de crecimiento, tanto personal como a la isla en general. Correcto. Con su ejemplo, con su motivación y contando claramente cómo fue su proceso. Porque ese ejemplo es el que nos sirve precisamente para ver que hay oportunidades. Yo particularmente siempre he creído que los obstáculos, los inconvenientes, las trabas o los malos momentos son unas oportunidades de crecimiento. Sí. No todo en la vida es color de rosa, no todo en la vida es fácil, pero siempre y cuando uno tenga la voluntad y cuando uno tenga el empeño, puede salir adelante de una manera formal, de una manera regular y de una manera legal. Yeah. Entonces, por eso, pues es decir, vi que era una muy buena oportunidad para que los colombianos se involucren, puedan participar, puedan tener una tarde activa en la cual pueden tener una información que va a ser de enorme utilidad para ellos. Interesantísimo, porque yo pienso que muchas veces hay ciertos obstáculos, ciertos bloqueos que no nos permiten soñar más allá. Y casualmente hace un rato estábamos hablando de eso, de soñar y realizar. Mucha gente tiene un sueño, tiene una idea, tiene una meta. Hay hasta quienes lo han llegado a trasladar a un proyecto y por ciertos obstáculos, hasta por falta de motivación, muchas veces lo dejan estacionado allí y el tiempo pasa hasta que la oportunidad también pasa, porque hay oportunidades que pasan, como dice uno, se le fue el tren. Entonces, de tanto darle vuelta a la idea y no cristalizarla, a veces está el talento, están las condiciones, está el terreno fértil, pero nos falta como una motivación, como un punto de apoyo para tomar la decisión. Claro. ¿Le parece, Embajador? Sí, me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, Germán. Esa es la idea, precisamente que la gente vea cuáles son las oportunidades, pero cómo hacerlo. Muchas veces hay unas barreras psicológicas que nosotros pensamos, no, es que tengo que ir ante tal autoridad y las filas son muy largas y no me van a dar la respuesta, no voy a poder cristalizarlo, pero justamente la participación de las diferentes autoridades que estamos invitando al seminario es para que nos expliquen y nos digan, mire, hay estas oportunidades, ustedes tienen este potencial, tienen esta creatividad, pueden vincularse de X o Y manera. No voy a entrar en mucho más detalle porque no es el momento, sino también es la oportunidad para que con este seminario dirigido, y lo hago mención particular, es dirigido a todos los colombianos, independientemente de su condición en la que están en este momento en la isla. Que han mirado la belleza que tiene Curazao, el potencial que tiene Curazao en diversas áreas y digan, carambas, esta es una muy buena oportunidad de generar y de ver una oportunidad de crecimiento de su futuro,
de sus capacidades de emprendimiento o su capacidad laboral en las diferentes áreas que tienen las personas de conocimiento. Entonces, precisamente para eso es que tenemos este seminario que es muy, muy interesante. ¿El seminario tiene algún costo? No, el seminario es totalmente gratuito. Gratuito. No tiene. Lo organizamos que fuera un sábado en la tarde para que después de que las personas hayan cumplido con sus actividades diarias, pasado el almuerzo, puedan acercarse y tener una tarde agradable en la cual vayan a recibir una serie de informaciones que van a ser muy útiles para ella. Para esto estamos volcados totalmente el Consulado de Colombia, acá en Curazao, con el equipo de funcionarias que tengo y contar con la presencia también de unos coach internacional colombianos que vienen y mexicanos que vienen precisamente a contarnos y darnos las guías precisamente de esa motivación, de ese crecimiento. Podemos mencionar un poquito, embajador, claro, los temas que se van a tratar. Sería interesante para que nuestros televidentes conozcan un poco de qué se trata el contenido de cada una de las áreas que van a cubrir. Usted mencionó, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Económico. Sí, Me parece sumamente interesante para aquellos que quizá tienen una idea, tienen un sueño, como lo había dicho. A veces la palabra sueño suena como muy romántica, pero es una gran realidad, porque allí comienza cada proyecto. El que no sueña no llega a ninguna parte. Ahora bien, sí, si yo tengo una idea, va a haber gente que me pueda guiar, decirme, mira, ese tipo de negocio es factible, ¿sí o no? Esa es justamente la idea, que el Ministerio de Desarrollo Económico, con su gran acercamiento, y quiero destacar muy especialmente la labor del Ministro de Desarrollo Económico y de su equipo de trabajo, cómo nos están mirando a Colombia, y cada vez vemos un acercamiento y un fortalecimiento, lo pongo en términos diplomáticos, de nuestra relación bilateral, en la cual yo particularmente agradezco muy especialmente al gobierno de Curazao por ese apoyo y ese recibimiento que nos dan a los colombianos. Embajador, yo le voy a hacer una pregunta. Señor. Antes de seguir en los temas específicos, ya sabemos que el Ministerio de Desarrollo Económico va a estar allí para la orientación en cuanto a los temas que tienen que ver con el aspecto económico y financiero. Sí. Pero, por ejemplo, si una persona tiene una idea, porque se abren puertas, y hoy día yo siento que Curazao está como arrancando en un proceso evolutivo nuevo, diferente, el turismo está como creciendo y es allí donde nosotros tenemos que ver las oportunidades. Por eso me parece el eslogan, el nombre del seminario, tú eres el potencial. Muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos. Nos conformamos con trabajar en una empresa o en un mecanismo o en una industria que ya está establecida y quizás siempre vamos a llegar a un techo, aunque sea director general, gerente, presidente, pero es un techo, mientras que hay eventualidades que nos permiten, a base del emprendimiento, de crear nuestra propia empresa. Pero a veces vemos como las limitantes de las cuales hablábamos hace un rato. Entonces, tenemos el potencial y lo negociamos a través de un salario, siendo que nosotros podemos, independientemente de que estemos trabajando para cualquier empresa, empezar a desarrollar ese potencial que tenemos. Dice, rompe barreras, así es, y crea las oportunidades. No esperes que las oportunidades se te presenten, créalas tú mismo, porque es posible. Yo recuerdo siempre una persona que trabajaba en una empresa y llegó el momento en que no se sentía cómodo y yo le aconsejé más de una vez, pero chico, tú eres muy bueno en tu trabajo. Si tienes tantos inconvenientes, pon tu propio negocio. Y se mantuvo muchos años. Hoy día es un empresario próspero, tiene trabajo hasta para repartir y le va muy bien. Pero ese miedo muchas veces, yo siempre he dicho y he citado una anécdota que escuché, yo no la recuerdo en su totalidad, pero donde Calvin Klein decía que su idea de hacer ese negocio lo tenía desde que era un niño, desde que era muy joven. Y siempre el miedo a dar el paso final para emprender
era lo que lo tenía aguantado, hasta que un día, no recuerdo cómo, tuvo el valor de hacerlo, y fíjense ustedes, Calvin Klein hoy en día es una de las marcas más famosas del mundo. Entonces, a veces no dejemos que ese miedo nos retenga, y si necesitamos alguna información, algún apoyo, alguna guía, aquí tenemos una oportunidad vital para poder aclarar cualquier duda que podamos tener. La pregunta que le quería hacer, embajador, por ejemplo... Me parece muy bien esa aclaración que tú haces, Germán. Esa es la orientación. Y así lo comenté en el transcurso de lo que hemos venido conversando tan gratamente contigo, como siempre. Y es que efectivamente hay unas barreras, hay unos pequeñas piedras en el zapato que a veces nos detienen un poco y no vemos esas oportunidades que efectivamente hay, pero hay que tener la conciencia y saber y tener la voluntad precisamente para explorar esas oportunidades, y son cosas pues maravillosas que se nos van presentando. Y todo está dentro de ese marco precisamente que tiene que ser bajo todo un ordenamiento legal de cada uno de los países donde nosotros nos encontremos, para que efectivamente sea un crecimiento de beneficio mutuo, desarrollo para la isla y desarrollo personal y empresarial. Todo lo que nosotros queramos emprender, siempre debemos tener la consulta, por eso muchas empresas fracasan, pequeños emprendimientos fracasan, porque a veces los sueños son realizables, pero necesitamos guía, necesitamos orientación. A veces las cosas comienzan completamente del otro lado, donde nosotros pensamos que deben comenzar. Entonces empezamos con un sueño, no funciona, y ahí las baterías se nos terminan, porque ya no queremos repetir porque tuvimos un fracaso. No, todo lo contrario. También va a haber participación de la parte de inmigración, embajador. Sí, señor. Sí, efectivamente va a venir un representante, Dios mediante, de migración de Curazao, que nos va a explicar los diferentes procesos para estar regularizado en la isla. Y al mismo tiempo una explicación muy importante que se va a dar es con la nueva iniciativa que está desarrollando el gobierno para el control de la salida de los menores cuando no van acompañados de ambos padres, que es un proyecto que se está empezando a implementar, que va a ser muy importante que tengamos conocimiento de eso. Interesante también. Acá nos dice Econatura. Sí, señor. ¿En qué consiste Econatura? Econatura es una empresa muy destacada que efectivamente se ha venido consolidando y fue de la base del país que ellos llegaron, establecieron y vieron ese nicho de oportunidad, que había una necesidad, por ejemplo, de fumigación acá en la isla para combatir los insectos y los diferentes roedores que hay en la isla, y con un gran desempeño profesional, empresarial, están consolidados hoy en día como una de las principales empresas del sector. Bueno. Entonces ha sido una oportunidad, una muestra de cómo van creciendo, cómo sí hay esas oportunidades, cómo pudieron romper esas barreras para llegar a la iniciativa que ellos están desarrollando hoy en día. No digo la meta, las metas siempre estarán presentes y siempre van evolucionando de acuerdo a las diferentes capacidades y oportunidades que se han podido generar. Por eso es que no hablo en ningún momento de techo. Correcto. Bueno, yo mencioné el techo porque yo pienso que hay gente que a veces tienen un potencial inmenso para desarrollar mucho más, pero a lo mejor trabajan en una empresa, en una organización que no les permite ir más allá para desarrollar ese potencial. No sé si quizá podría ser algo contradictorio a lo mejor hablar de techo, pero yo pienso que el techo como empleado, que era al cual yo me refería, muchas veces, ¿cuánta gente no hay que trabajaban, por ejemplo, en una empresa de aire acondicionado, se independizan, llegaron a un techo, no podían pasar allí, se independizaron y hoy día tienen empresas mucho más grandes que aquellas donde ellos trabajaban anteriormente? Pero también es bueno de esa oportunidad para las personas que están vinculadas con una empresa,
que puedan aportarle más, que vean su potencial, que hablen con los gerentes, con el jefe que tengan encima y le digan, mire, yo creo que tengo esto, ahí está. Indudablemente se abren puertas, son las oportunidades. No solamente va dirigido a aquel que quiere hacer una empresa, no, es a que efectivamente vean cuál es su potencial y pueden contribuir con el desarrollo de la empresa también para la cual trabajan. Eso es una magnífica oportunidad. Es un crecimiento mutuo y siempre esas iniciativas son bienvenidas. Mucho más hoy en día, donde estamos en términos de calidad total, de buen ambiente laboral, también de cómo combatir el tema también de la explotación laboral, que en muchas partes son temas que se dan, pero que hoy en día la comunidad internacional, a través de las legislaciones, pues son cada vez más rigurosas en ese tema, y que tengo el convencimiento que el gobierno de Curazao está totalmente empeñado en que esas situaciones no se den, pero que la gente conozca y sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, porque no todo en la vida es efectivamente gratuito o reclamación de derechos. Uno tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Sí, es cierto. Ese es cierto. Ese es el tema. Es verdad. Quizá, como hoy día se habla tanto del emprendimiento, a lo mejor yo enfoqué las primeras preguntas en base a esa parte. Pero también no podemos dejar a un lado que si formamos parte de una organización de la cual nos sentimos satisfechos, estamos conformes con lo que estamos haciendo, podemos mejorar nuestro rendimiento para el aporte, para el logro de las metas comunes, empresa, trabajador. Eso también es algo muy importante. Y casualmente, los profesionales que van a estar allí quizá nos pueden orientar muchísimo al respecto. Con permiso de nuestro... También te interrumpo, un tema en este marco de ideas, que es la parte también de organización financiera. Muchas veces nosotros, como decimos a veces en la casa, sí, yo sé manejar a nivel de empresa, pero en el interior de mi casa eso es un caos. Sí. Lo importante con este seminario también es que va a haber herramientas que nos van a mostrar cómo es la mejor manera también de que manejemos nuestro presupuesto, que vaya de acuerdo a cuánto tenemos que dejar para ahorro, porque el ahorro es una parte fundamental, una parte también para impuestos, una parte para la educación de los hijos, bueno, las diferentes actividades que se desarrollan al interior de la vida de cada ciudadano. Entonces, por eso también está dentro de todas esas esferas, y es la importancia que va a tener la instrucción que nos van a dar esos coaches y las diferentes autoridades del gobierno que nos van a explicar cómo hacerlo. Ya. Interesante y de verdad necesario, una tremenda oportunidad. Vamos a aprovechar, con permiso de nuestro invitado, el embajador Rebolledo, para hacer una pausa para los que hacen posible nuestros programas, y enseguida vamos a estar de regreso con esta interesante conversación sobre el seminario colombiano. Tú eres el potencial, rompe barreras y crea oportunidades. Enseguida estamos de regreso. Na Colectra, nós tomamos tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de dia luna para viernes, for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que está comendo a bo. Wow, será lá para será? Sim, não será. Esta comida se tem luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupar. Lá da minha tableta sabra também. Já sabra? Tá, que me vou preocupar janto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós está preco na casa também.
Vos santa prek na casa sabra? Claro! E esse serviço tá grátis. Ai, você tá pensando em time lugar aqui, você. Ei, você se bom pô, chega lá do met. Lab da meta e a cerca bom. Piu! Llamé mudanza, verhuizing, moving, número. Ora botingo cambia de lugar, mas já houve opção tim. Pero corda, tabo coisa de valor na tingo carga. Interstero Verhuizing. Especialista en empaquetar, organizar y planear turcos relacionados con mudanza local o internacional. Toma contacto con nos y lagden nos man en movilización de bocarga. Interstero Verhuizing. Den una palabra, especialista en the best. Televidente della nostra back, come hace nos programa Bonochi Corsao, una nombre de Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización que se ha ganado el respeto de todo el gremio del sector salud. Di con nostra papia sempre di confiabilidad, vamos a decir, ahora que botas un resultado, especialmente en el resultado de un test de laboratorio, botas un resultado confiable. Di con, pues nos tiene equipo no moderno, personal sumamente cualificado, pero además nos política de trabajo, nos compromiso el trabajo que nos tiene, pone que cada día nos está más y más exigente para dar el mejor resultado. Además de eso, nos está flexibilizando manera de dar un servicio para nos pues llegar de Dembo Porta de Casa. Si vos no popines nos está llega cerca bo. Como decimos también en español, si usted no puede llegar a nosotros llegamos a donde usted esté. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. Muchas veces recibimos un formulario de laboratorio para hacernos un test, un examen, y tiene un logo. Eso no es importante. Todos los laboratorios reparten formularios en todos los lugares donde hay asistencia médica que se puede requerir un test de laboratorio. El laboratorio lo escoge usted de acuerdo a lo que usted quiere recibir. También a nombre de Bonvini Supermarket. Hacer compras en Bonvini es más allá de un beneficio, es una satisfacción. Di compras, Bonvini es un lugar alegre, Bonvini es un lugar de familia, Bonvini es un lugar que brinda calidad, número uno, pero lo que siempre Bonvini ponen a primer lugar es servicio. Nos sienten bon entrenar con meses de un servicio, como si más hay pocos días pasar en carnicería, un poco como tajaña. Deseo, si vos vais a buscar carne, vos te compras carne carne bonita, cora e panadería, siempre vos te sentir aroma de un buen pan, de un dulce pan. Interdía, pues no se saca pan toda hora, pasine está fresco, y me escojo unos servicios grande en las panaderías también. Pero en supermarket, vos te pan, tur lo que vos te desea. Bonvini Supermarket, pa sobra. Bonvinito Bocas.
La nombre también de Sambil cumpliendo también con su compromiso, con su responsabilidad social, dando oportunidad a un evento aquí, Masha Great, que va a tomar lugar en Sambil, mescoscu nos jornada de salud, mescoscu ture evento que nos ha disfrutado en Sambil, nos ya son de gente grande, corda, mañana ya son preparamos mes, para mañana el día de ya son de gente grande, y, well, vacancia, pronto lo llegan a su fin y lo tienen back to school. Pero entre tanto, Shonan, pues dan espacio para disfrutar de tu reprogramación de Sambil. Check los Facebook page de Sambil y check lo que nos tienen preparado para vos. En Sambil, para sobre Sambil está Hopi más que un centro comercial. Y en el nombre de Óptica Ana. Óptica Ana está así. Posible para vos vivir la vida más bonita, para eso tiene cosas bonitas, lamentablemente para una deficiencia, ya sea de nos wonan, o quizás nos wonan, no está paz más que brillan con nuestra vista, no está perde hópicos. Además de un servicio extraordinario, un servicio excelente, no por visa otro, nos tiene una variedad de ture, montura, ture, tipo de brill que vos busca, pero siempre servicio profesional y de un servicio excelente de Óptica Ana, allá de esa línea. Nos invitamos para pasar a tirar un vista, si vos que me di huevo, siempre, welcome allá en Óptica Ana, de manera de mirar vida más bonita. Boniteza. Mundo da bonita. Wakrondipo y mira cosnan bonita. Off, así es cosnan aún más bonita. Abo ta bonita, asina bonita. Optic Ana, wak e diferencia. Ahora vamos a continuar con más. Continuamos con nuestra conversación súper interesante con nuestro invitado de hoy, el embajador Pablo Antonio Rebolledo, cónsul general de Colombia. Tenemos un flyer muy bonito y muy descriptivo, que lo ven en pantalla también, que nos dice fecha 12 de agosto, horario desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hay espacio suficiente para compartir, para salir de las dudas y para no solamente participar en cada una de las conferencias, pero de cualquier consejo oportuno que nos puedan dar los participantes. Señor embajador, dice acá 5 consejos financieros de emigrante a inmigrante. Sí, señor. ¿Qué podemos esperar de esa charla? Precisamente son los consejos que van a recibir para que la persona que ha llegado aquí a ver las oportunidades en Curazao se involucren con la sociedad, se involucren con la actividad que van a desarrollar y se conviertan en unos aportantes para el crecimiento, como lo he venido señalando, tanto de la isla como para ellos mismos, rompiendo las diferentes barreras y creando las oportunidades gracias a su potencial. Ya. El amigo Wilbert Gertruida, un hombre conocedor de empresas chiquinas, amigo Wilmer, el señor Gertruida, ¿qué tipo de temas va a Él capturar? nos va a contar, él tiene una gran experiencia en la formación de lo que los economistas llaman las pymes. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. Okay. Entonces es un tema muy, muy pertinente para que efectivamente los participantes tengan ese conocimiento de cómo fue su experiencia para poder crear una pequeña, más adelante una mediana y, ¿por qué no?, una gran empresa. Claro que sí. Como tantas que las hay. Claro. Es una persona que nos conoce mucho, ha tenido un vínculo muy grande con Colombia en el tema del emprendimiento, de crear empresas y aprovechar toda la riqueza que nosotros tenemos en nuestra industria, en nuestras empresas, para traer el modelo para acá, para Curazao. Ok. Hay un tema que a mí me despierta mucha curiosidad, mucho interés, porque hoy día las redes sociales han abierto la posibilidad
para que existan millones de coaches alrededor del mundo y a través de las redes tenemos acceso de recibir un coaching de cualquier parte, esquematizado dentro de cualquier cultura, etcétera, etcétera. Pero tener presencial a una persona que viene con las acreditaciones necesarias para pararse frente a un público es diferente, porque sabemos que cualquier persona que piense que su opinión es valiosa y la ponga en las redes sociales, no necesariamente eso quiere decir que la persona que estamos viendo y que no conocemos su formación, sus credenciales para dar un coaching, nos está diciendo algo que realmente nos va a conducir por el mejor camino. En este caso, hay una psicóloga y es una instructora, Sonia Yaskov, y va a hablar Despierta tu poder interior. ¿De qué se trata eso? Eso es precisamente ver las fortalezas que tienen todas las personas en su interior, pero te me estás adelantando al desarrollo en sí del seminario. Esa parte ya directamente, pues yo considero de que las personas a través de esta entrevista, esta iniciativa, van a ver y se va a generar precisamente una oportunidad de ver y conocer en detalle. No quiero entrar tanto en el detalle en sí, porque entonces pues estamos perdiendo en un poco pues el interés para conocer eso. Esto es un abrebocas, esto también es una oportunidad que el consulado les está dando a mis compatriotas acá en la isla, para que vayan, para que aprendan, para que intercambien opiniones sobre esos temas. Y de ahí esperamos ver unos muy buenos resultados. Es la idea y esperemos que sea así. Esa es la idea. Embajador, acá dice que va a haber también un conversatorio al final. Eso es una oportunidad abierta para que las personas expongan sus inquietudes. Vamos a llevar una serie de personas que efectivamente, por nuestro conocimiento, han empezado, llamémoslo, han empezado de la base y llegaron acá a Curazao con unas iniciativas, y con esas iniciativas efectivamente rompieron barreras, crearon oportunidades y desarrollaron su potencial. Va a ser una conversación amplia, van a responder preguntas, van a responder respuestas, lo mismo que cada uno de los expositores. Esto más que una charla, un seminario formal, va a ser un seminario totalmente activo, de que todos participemos, los expositores como el público asistente que están, para que se sientan con plena libertad de preguntar lo que consideren en su respectivo momento, de acuerdo al programa que estamos desarrollando. Embajador, ya para culminar, usted nos comentó al inicio de esta entrevista que el seminario es completamente gratuito. ¿Qué tiene que hacer una persona para participar? Cualquier persona colombiano que quiera participar, ¿qué tiene que hacer? Simplemente se inscriben a través de la página del consulado. Nosotros y la tienen en pantalla, tienen la página del consulado, lo que la están viendo en pantalla. Y está también el link que se creó en Facebook, que se llama Colombiano rompe barreras, crea oportunidades. Tú eres el potencial. Esa página en Facebook también tiene una lista precisamente para que las personas se inscriban. Pero el mejor camino es tanto a través de eso como a través de la página del consulado, bien el correo electrónico, también por WhatsApp con el número del consulado. Nos dicen siempre que bueno, me gustó esta iniciativa, yo quiero participar, y simplemente se inscriben. Es muy importante poder contar para que podamos tener la logística necesaria y organizar para que todo el mundo esté cómodo, pase un momento agradable y se pueda llevar a cabo el desarrollo del seminario. Por lo tanto, es muy importante que hagan ese pequeño ejercicio. Una persona que no esté inscrita no puede participar. No puede participar.
preferimos que la persona esté inscrita Ya, ok. para que nos facilite la parte Claro, logística. claro. No, y que es importante que las personas sepan que van a tener su lugar de sentarse, van a tener, Exactamente. y no presentarnos allá y que después sea todo o sea, hay que inscribirse Sí. de tal manera que ellos puedan tener todo organizado, saber cuántas personas van a venir, y no nos cuesta nada simplemente chequear, además ver cada detalle de lo que nos interese, y ahí va a estar toda la información. Y es importante señalar que esas inscripciones van a estar abiertas hasta la hora en que efectivamente se va a desarrollar pues el seminario. Oh, ok. No me gusta que todo lo dejemos para último momento, sino con esta conversación tan agradable, los estoy invitando para que a partir de este momento cuadren su agenda, sus respectivas actividades que tienen que desarrollar ese día y nos puedan acompañar a partir de las 2 de la tarde. Perfecto. Bueno, embajador, sin más, como dicen, sin más que agregar, yo creo que no nos queda más que invitarles a que participen, a que se inscriban y, por supuesto, que no dejen de asistir. Para concluir, embajador. Perfecto, Germán. No, nuevamente dándote las gracias de este agradable momento de tomarnos este cafecito aquí en tu programa. Un nombre muy sugestivo, muy Sí. bueno también. Y veo la participación activa en tu programa, agradeciéndote enormemente, como siempre, pues tu iniciativa de invitarnos a que podamos comentar las diferentes iniciativas que desarrollamos en el consulado en beneficio de los colombianos como también de los curazaleños. Perfecto. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente a telefone 0800-035 de dia luna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente está claro para servir na momento que está comendo a bo. Wow, será lá para será? Sì, non so se era. Da comitatie te luna met mijn dokter. Ai, boh, squiri, non preoccupare. L'abdo mi tablica sabra tambe. Já sabra, ataca, me poprek maar janto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então não está preso na casa também. Bo santa prek na casa sabra. Claro! E o serviço está grátis. Ai, moça tá pensando em estimular lugar aqui, moça. Ei, moça, se bom pôr chega lá também. L'abdo meta e a cerca bom. Piu! Mi nombre ta Maura Van Roy, mita paciente de trombosis. Para recibir servicio tenaka cerca lab de met ta fácil y bontaku el servicio ta completamente gratis. E promecos que botahasi ta trajan cita. Pa traja cita por llama lab de met na 736 1060 o manda un WhatsApp na 690 1970. Ahora es un día especial para pueblo de Corsao. Ahora es un día que aminda nos Planta Nacional Telecorsao Tajasi 63 años de existencia. No está fácil, pero un reto que ha transcurrido durante más de 6 décadas, que aminda en diferentes etapas, estaba en diferentes protagonistas. Un escol por el cual ha salido mayoría de estanco a lo largo de 63 años atraja ribe mundo audiovisual. Un escol de periodismo, un escol técnico y un escol de valor humano
de gente que abraza una carrera, una profesión y haciele su modo de vida. Ave como resultado de el trabajo incansable de tantísima generación de gente que pasa de enhanchi de Telecorsao, hoy en día nos provisa que nos tiene que tubai un canal moderno, un canal que su limitación hasta de logra mantener su mes de preferencia de nos pueblo de Corsao durante de tantísimo año. Nos no por la afo están a comenzar, están a seguir carga e bandera y están que te dia llave está llevando para adelante e tarea de informar, educar y entretener pueblo de Corsao. Pa bien, natur ex colega, natur trabajador, natur productor, natur proveedor, natur cliente, natur anunciante, natur están que de una manera u otra, ajá, si posible, que Telecorsao ave por celebrar 63 años de trabajo. Na nombre de Boa Noite Corsao, pa bien colega, nan, pero más tanto ainda, pa bien pueblo de Corsao. Llamé mudanza verhuizing moving número. Ora botingo cambia de lugar, mas ya hopia opción tin. Pero corda, tabo cosan de valor na tingo carga. Interstero verhuizing. Especialista en empaquetar, organizar y planear turcos relacionados con mudanza local o internacional. Toma contacto con nos y lágrenos man en movilización de bocarga. Interstero verhuizing. Den una palabra, especialista en the best. Bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecerle también al embajador Rebolledo su presencia en nuestro programa. Le agradecemos muchísimo el haber visitado nuestros estudios para traer esta información tan valiosa y esta invitación a la comunidad colombiana, que sabemos que es una de las comunidades por excelencia que hace vida en esta isla multicultural y que no podemos dejar de resaltar que nuestros amigos colombianos son participativos activamente en todo lo que tiene que ver con los eventos de esta comunidad. Tenemos el grupo Folklore de Colombia, de Carnaval, tenemos mil y un poco día, hace poco día hubo unas actividades sociales privadas, pero muy bien asistidas, lo que quiere decir pues que la comunidad colombiana es una comunidad muy activa, muy participativa, y en este caso es algo por el beneficio propio, además de aprender mucho más cómo podemos explotar nuestro potencial. Tú eres el potencial, rompe barreras y crea oportunidades. Gracias, embajador. Gracias a ustedes por la sintonía y hasta nuestro próximo programa. Con mucho gusto.